Este es un podcast del portal Revolución Obrera. Cordial saludo a todos los amigos que nos están acompañando en esta emisión de su programa Vanguardia Obrera. Hoy estamos llegando al programa 151 y vamos a trabajar en la mesa con nuestros compañeros. Bienvenidos, compañera Adela, bienvenido, compañero José. Hola Ricardo y José, qué bueno otra vez compartir con ustedes esta mesa de trabajo. Un saludo al equipo técnico y a todos los que nos acompañan en esta nueva emisión. Hola mis compañeros de mesa, aquí nuevamente al pie de estos micrófonos. Un saludo cordial a los compañeros que ya nos acompañan en esta nueva emisión del programa y un saludo especial a los compañeros del equipo técnico. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. En medio de toda esta alaraca pues, que hay en el mundo, de ese aguardiente espiritual que es el fútbol, y que sabemos que muchos están o estamos pendientes de lo que está pasando. Yo también soy amante del fútbol, me gusta, pero siempre tenemos que ponerle la medida a ese tema, porque eso no nos puede dejar olvidar de los grandes problemas, esos sí importantes, por los que está pasando el mundo. Un mundo convulsionado, un mundo lleno de contradicciones, un mundo lleno de guerras, ese mundo que nos quieren ocultar o que nos quieren minimizar frente a todos estos acontecimientos deportivos, el Tour de Francia, la Liga, los partidos en Europa, la Eurocopa y todo eso. Es importante pues que no perdamos de vista el foco principal para nosotros, los trabajadores, y para los revolucionarios, para todo el movimiento que sabemos que está luchando en distintas partes del mundo contra todas esas formas de opresión, de represión, de miseria y de ataques contra millones de seres humanos. Por eso quiero llamarlos a que recordemos que el próximo 13 y 14 de julio está en firme la convocatoria para realizar en la ciudad de Cali la Asamblea Nacional Popular Independiente. Hemos tenido informaciones de que en varias ciudades de Colombia se está realizando distintas actividades, varias activistas, organizaciones de masas, algunos sindicatos, organizaciones juveniles, estudiantiles, organizaciones de sectores populares, de mujeres, algunas organizaciones de masas de sectores del proletariado agrícola y de organizaciones campesinas. Junto a ellos conocemos que hay algunas organizaciones políticas, no todas las que se pensaría deberían estar poniéndose al frente, pero que seguramente allí se harán presentes. Esperamos que sean muchos, realmente muchos, los activistas de masas que se identifican con este llamado, quienes sean el nutriente principal para que esa asamblea sea todo un éxito. Sobre todo, el éxito, estamos confiados en que el éxito lo va a determinar el profundo contenido revolucionario, porque marcará el derrotero del camino de esa lucha directa para conquistar las necesidades que todo el pueblo trabajador en Colombia está exigiendo a gritos desde hace muchos años. Esa Asamblea Nacional Popular Independiente, que les recuerdo para el 13 y 14 de julio en Cali, tiene un ingrediente que queremos destacar hoy para que sea realmente una asamblea verdaderamente revolucionaria. Uno de los principios que tiene que levantar firmemente cualquier grupo, organización política, movimiento, es ese concepto del internacionalismo proletario. Internacionalismo porque quienes vivimos en Colombia, quienes luchamos por esas conquistas de los trabajadores, quienes soñamos con un mundo distinto para nuestros hijos, quienes trabajamos de una u otra manera por mejorar las condiciones generales de vida de los trabajadores, sabemos que la economía capitalista es una sola a nivel mundial. Es decir, lo que pasa en Colombia en todos sus aspectos hace parte de un solo engranaje.
y por tanto es la misma clase parásita y criminal que hay aquí en Colombia, que está unida a través de todos sus tentáculos con toda esa clase burguesa, con todo ese sistema capitalista imperialista que predomina en todo el planeta. Y si esos enemigos, que son los mismos en todo el mundo, se unen para determinar todas sus políticas, pues de la misma manera es una responsabilidad de nosotros unirnos también como clase, unirnos como movimiento de clases de avanzada, de gente que busca realmente las soluciones para todos los problemas y que busca, entre otras, también salvar a todo el planeta. Por eso, hoy queremos dedicar una atención especial y llamarlos a que en el momento de pensar en la importancia de la Asamblea Nacional Popular del próximo 13 y 14 de julio, lo hagamos reflexionando sobre la situación general de los trabajadores en el mundo y recordando que actualmente se encuentran en varios países bajo el fuego cruzado, en países, por ejemplo, como lo que está sucediendo en Palestina, lo que está sucediendo en Ucrania, en el Congo, en Somalia, en Birmania, en Yemen, en Siria y en muchas otras partes del mundo. Son distintos puntos donde las armas de los imperialistas se están ensañando sobre pueblos enteros y que esa carrera armamentista de los imperialistas está avanzando a pasos muy rápidos con preparativos de guerra de mayores proporciones. Lo vemos, por ejemplo, en el sudeste asiático, lo vemos incluso en muchas partes y ahora lo estamos viendo también aquí cerquita, es decir, en las fronteras colombianas y en los países vecinos. De eso vamos a hablar aquí también con los compañeros de mesa, porque tenemos que prepararnos para lo que se viene y preparar consciente, activa y participativamente esa próxima Asamblea Nacional Popular del 13 y 14 de julio. Hablando de ese tema de la guerra, creo que es importante destacar un asunto. La guerra está más cerca de nosotros de lo que nosotros mismos podemos percibir o creer. No estoy hablando de la guerra, de esa terrible guerra pues, que se ha vivido en Colombia por décadas, que la llaman guerra interna entre bandas criminales de los ejércitos que se disputan el negocio del narcotráfico con una supuesta guerrilla de izquierda, que desde hace décadas dejó de ser realmente una guerrilla revolucionaria, porque dejaron las banderas de lucha del pueblo hace mucho tiempo. Es la cercanía, estamos tan cerca de la guerra, esa cercanía se está cristalizando en la reciente presencia de el portaaviones de propulsión nuclear, un portaaviones de las fuerzas especiales, las fuerzas de los Estados Unidos, el portaaviones llamado George Washington, del imperialismo, que estuvo recientemente en aguas colombianas y es considerado el más grande del mundo. Esos ejercicios militares que vinieron a hacer aquí precisamente en el Pacífico, en Buenaventura, son parte de una operación de largo alcance que ellos llaman, los gringos, el Southern Seas, que traduce los mares del sur. Lo están realizando el Comando Sur de los Estados Unidos desde el año 2007 y de los cuales esta es la 10ª versión de esos ejercicios. Pero especialmente en este caso, esta es la 3ª vez en que actúa ese portaaviones George Washington. Es un plan estratégico militar que incluye, además del portaaviones nuclear, un destructor de misiles guiado y un barco petrolero de reabastecimiento, junto con el buque Cutter James de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Según la Armada de Colombia, ellos informan que esos ejercicios militares en el Pacífico colombiano son solo una escala, pues el itinerario que surcó ese equipo, pues ese grupo pues, de armamento militar de los Estados Unidos, pasó por Argentina, por Brasil, por Chile, por Ecuador, por Perú y por Paraguay. Es decir, es una acción, incluso pues curiosamente dicen ellos que es solamente para mejorar las condiciones en que las fuerzas militares de estos países cuidan sus mares,
protegen las costas, protegen las reservas naturales, luchan contra el tráfico pues, de estupefacientes. Sin embargo, por la magnitud, por la envergadura, por las características de ese armamento, se sabe efectivamente que no es eso, ¿sí? Y el objetivo pues, es simplemente establecer y reafirmar su poder en la región y prepararlos también para la posible participación en acciones militares de gran envergadura sobre la base de la posibilidad real de que la guerra se extienda y tengan que enfrentar a sus opositores, pues a los países imperialistas, caso China, caso Rusia y los aliados pues, que tienen ellos en ese caso. Pero además de este caso particular en las costas de Colombia, recientemente supimos también del caso del submarino ruso en Cuba. Es decir, la contraparte de los Estados Unidos en ese plan de persuasión y preparativos para la guerra fue hasta las costas de Cuba a realizar también ejercicios militares. El submarino ruso, compuesto además por el buque, estaba el buque submarino Kazán, que cuenta con misiles hipersónicos antibuques con capacidad nuclear. Ese submarino es, según revistas especializadas de los Estados Unidos en el tema, uno de los 5 submarinos de ataque más poderosos del mundo. Pero además del submarino, toda la flota que estuvo presente en el Atlántico está complementada con la fragata Almirante Gorshkov, un remolcador, un petrolero de flota llamado Academic Paxkin, y durante la presencia en las costas de Cuba realizaron ejercicios militares de lanzamiento de misiles antibuque con blancos de hasta 600 kilómetros, ahí nada más pues en la costa de los Estados Unidos, ¿no? En la Florida, que está muy cerquita pues a unos pocos kilómetros. Nos han vendido 2 ideas falsas sobre eso. La primera es que las posibilidades de una guerra mundial no son grandes. Hay incluso sectores pues, de izquierda, organizaciones revolucionarias que tienen esa percepción también de que la posibilidad de una guerra no es mayor. Y la segunda, de que las disputas militares entre bloques o países imperialistas son un tema que está muy lejos de los problemas de la realidad colombiana e incluso latinoamericana. Esas 2 ideas son peligrosamente difundidas y eso conlleva a que mucha gente se despreocupe y que difunda pues esa idea entre la población, y por ende a que mantengan o promuevan una actitud pasiva de poca importancia, de que eso es un problema de otros, y no entienden primero de que si es un problema de otros es un problema nuestro. Es decir, son los hermanos, son gente trabajadora como nosotros, que en otras partes del mundo en estos momentos está siendo víctima de las masacres, de los bombardeos, del asesinato en masa, y para aquellos que creen que solamente cuando nos toque a nosotros es nuestro problema, pues eso rápidamente se puede extender. Una reflexión final sobre eso, pienso yo que seguramente unos segundos antes de que los gringos lanzaran las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, nadie se podía imaginar que eso podría pasar, ¿no? Es decir, si a alguien le preguntan pues en ese momento allá en Japón, ¿puede suceder esto? Me imagino que la mayoría diría, no se van a atrever a tanto, ¿no? Lo mismo puede decirse cuando los ingleses se apoderaron de las Malvinas, o cuando los gringos mismos decidieron bombardearon con napalm al pueblo vietnamita, o incluso recientemente cuando los rusos decidieron invadir a Ucrania, o cuando el Estado sionista de Israel decidió bombardear de forma indiscriminada al pueblo palestino. Es decir, las posibilidades de guerra están ahí, latentes, permanentes. Es muy fácil que una guerra se desate, ¿sí? Acordémonos, por ejemplo, cuando bombardearon las Torres Gemelas, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar pues, que le iban a pegar a las Torres Gemelas en los Estados Unidos? Es decir, la guerra está más cerca y nosotros estamos tan cerca de la guerra y de la muerte de lo que creemos. Y eso debemos tenerlo muy, muy claro para poder tener una posición firme, clara, decisiva y activa. Y por eso ese aspecto del internacionalismo proletario tenemos que destacarlo
en todo el trabajo, en toda la propaganda de agitación, de movilización, de organización, y sobre eso pues es que tenemos que hacer énfasis en esa preparación de esa asamblea. Sus mensajes, comentarios, opiniones y sugerencias son muy importantes para el desarrollo de este podcast, así como sus aportes materiales para sostenerlo. En la descripción del programa encontrarán distintas opciones para ponernos en contacto de forma sencilla. Los leemos y los escuchamos. Bueno, otro asunto dentro de lo que mencionaba Ricardo respecto a esos preparativos de guerra y la agresión que se está dando a nivel internacional, es efectivamente este genocidio en Palestina, ¿no? Que definitivamente continúa atrozmente pues en contra del pueblo, del hermano pueblo palestino. Hay unos datos de los que hemos hablado incluso también aquí en Vanguardia Obrera, unos datos que proporciona la Embajada del Estado Palestina en Uruguay y que actualizan diariamente. Y hablando pues de ese asunto actualizado hasta ayer, 1 de julio, con cifras que se basan pues en lo que ellos pueden ver, ¿no? Los cuerpos que llegan a los hospitales, porque pues hay muchísimos desaparecidos también y no se sabe, no hay cifras exactas. Pero lo cierto es que sí, el genocidio por parte de Israel a Palestina en Gaza y Cisjordania continúa y continúa dejando cifras terroríficas, diría yo. Hasta el momento se cuentan casi 39.000 personas asesinadas y 92.400 heridos desde ese 7 de octubre. Y se concentra mucho más el ataque en la Franja de Gaza, ¿no? Allí son más los asesinados, más los heridos, que en Cisjordania, donde de todos modos también se cuentan heridos y asesinados, y además de ese ataque directo que a través de bombardeos asesina personas civiles, pues está también el hecho de que muchos niños, adultos mayores e incluso la población en general en Palestina está en un riesgo alimentario terrible, y ya son varios los niños que han muerto pues por deshidratación y por hambre, ¿sí? Porque no se permite tampoco esa ayuda, ese ingreso de ayuda humanitaria. Esas cifras pues sí son horribles de analizar, la verdad, y mucho más cuando la excusa del Estado sionista de Israel y de su principal patrocinador, Estados Unidos, sigue siendo que están persiguiendo terroristas, ¿no? Pero entonces uno mira las cifras y uno dice, pero son más de 14.000 niños asesinados en Gaza. ¿Qué tiene que ver eso con la lucha contra el terrorismo? ¿Sí? O uno no se imagina cómo su tal lucha contra el terrorismo, digamos que avala el hecho de que, como les digo, que los niños mueran de hambre, mueran de sed, que estén en riesgo de desnutrición, que haya más de 10.000 desaparecidos, ¿sí? O que hasta el momento se dejen ya cerca de 2 millones de personas desplazadas y además confinadas en Rafah, donde además pues también sigue el exterminio y el hostigamiento a las personas que se han ido allí a refugiar. Pero además de eso, atacan personal de salud, atacan personal de rescate, atacan personal incluso de Naciones Unidas, de la ONU, etcétera, etcétera. Entonces uno destruyen hospitales, exacto, destruyen escuelas, destruyen acueductos. Incluso sitios de refugiados, o sea, donde la gente está resguardándose de los bombardeos y de ese ataque tan terrible. Entonces uno dice, hasta periodistas. Al momento se cuentan 150 periodistas asesinados. Entonces uno dice, pero ¿eso qué tiene que ver con la lucha contra el terrorismo que ellos dicen están dando? No. Entonces, es que es una muestra clara de que ese es el terrorismo realmente. Exacto. Son terroristas. Exacto, así es. Entonces, yo digo que todas esas cifras que sinceramente les invito a mirar, a analizar, a tener en cuenta en esos informes que se dan diariamente, y que el Comité Colombiano en Solidaridad con Palestina también ayuda a difundir, que las miren, que las tengan en cuenta. Y no solo para estar dateados con las cifras, sino porque eso es un asunto que a nosotros nos debe indignar, que debe ayudarnos a atizar nuestro trabajo, que debe elevar nuestra indignación pues, ante este genocidio tan vil. Entonces, eso tiene que también ayudar a ser combustible para enfrentar a los imperialistas, para denunciar esas intenciones de guerra que ya describía el compa Ricardo, y para organizarnos también en todo el mundo, ¿no? Esas cifras de hermanas, hermanos palestinos, de niños palestinos, de ancianos palestinos, ¿sí?
que han sido asesinados o que han muerto pues a causa de este ataque por falta de alimento y de agua, y que no eran además terroristas, sino que son gente como ustedes que nos están escuchando, como nosotros que les estamos hablando, que han tenido que refugiarse y que han tenido que resguardarse y que fueron alcanzados pues por las bombas del Estado sionista de Israel y su principal proveedor, Estados Unidos, pues murieron con esa etiqueta, ¿no?, de la lucha contra el terrorismo. Y no, eso tiene que indignarnos y eso tiene que llevarnos también a seguir hablando de Palestina y a seguir luchando por Palestina. Entonces, esto tiene que seguir siendo denunciado, sobre todo incluso en este fin de semana que acabo de pasar. Fueron 2 masacres las que se perpetraron en la Franja de Gaza, dejando a 23 personas muertas y casi 100 heridos, ¿sí? Y eso no puede seguirse argumentando como daños colaterales de esta agresión. Es un exterminio y tenemos que seguir denunciándolo. Entonces, como parte pues de esas acciones de protesta y de solidaridad, se ha convocado para el 4 de julio, que es el Día de la Independencia de Estados Unidos, se ha convocado por parte de varias organizaciones, incluyendo como firmante al portal digital Revolución Obrera, a una protesta continental antiimperialista e internacionalista, ¿no?, porque también incluye la solidaridad internacionalista. Y precisamente se hace ese 4 de julio, que es la fecha de ellos de su independencia, porque pues Estados Unidos, sabemos, es el principal patrocinador de este genocidio, es el principal proveedor de armas a Israel, y su apoyo económico no ha cesado en este genocidio, está patrocinándolo directamente, y por eso es un día que se ha planteado que desde Latinoamérica se rechace el imperialismo y se rechace a sus lacayos imperialistas, y pues efectivamente se ha venido preparando esta fecha. Se hizo incluso la semana pasada un foro donde participaron países como Chile, Perú, Colombia, Bolivia, bueno, varios países allí tratando de coordinar esta acción continental, se llama. Entonces, para Bogotá en concreto se convoca la acción para el 4 de julio a las 5 de la tarde frente a la Embajada de Estados Unidos. En Medellín también se está convocando. Por nuestras redes ustedes pueden enterarse también de la hora y el sitio en que se vaya a realizar la actividad. Y sabemos pues también que a nivel de Latinoamérica se están convocando grandes movilizaciones para ese día. Entonces los invitamos a participar de esta protesta, pues que hace parte también de la solidaridad y del internacionalismo proletario, que son nuestros principios como clase. Y bueno, además de todas las acciones que se puedan desarrollar para condenar este genocidio en Gaza y Cisjordania, pues está también el trabajo revolucionario, ¿no? Y todas las acciones que se hagan en solidaridad y en condena a este genocidio son importantes, pero eso no puede ser, digamos, aislado o al margen del necesario trabajo que tenemos que hacer los revolucionarios en el terreno internacional, pues por la unidad básicamente del movimiento comunista internacional, por concretar una conferencia internacional que haga parte pues de avanzar a esa tarea de una nueva internacional comunista. Eso es indispensable para el proletariado mundial, para poder responder a esto que nos explicaba ahorita Ricardo, a esos preparativos de guerra mundial imperialista que están preparando las potencias imperialistas. Entonces, todo esto, todas las acciones de solidaridad, todas las acciones de rechazo al genocidio en Palestina, también a la guerra en Ucrania, a la agresión a los pueblos del mundo por parte de los imperialistas son importantes, pero no pueden ir aisladas del necesario trabajo hacia una nueva internacional comunista. Y esa es la invitación pues que quiero dejarles el día de hoy. Nosotros hablamos ahorita, por ejemplo, con el tema de Palestina y toda esa gran movilización internacional, porque son millones de personas las que se están moviendo en el mundo, exigiendo poner fin a esa acción asesina del Estado sionista de Israel. Es importante que toquemos un tema relacionado con eso. Es decir, hay un gran movimiento contra la guerra y está bien y es justo, ¿sí? Pero quiere decir que se puede derrotar la guerra
simplemente con la paz. Es un tema pues ahí algo complejo de entender porque claro, todos los pueblos del mundo y los revolucionarios queremos la paz. Soñamos con la paz, Sí, trabajamos por con la paz, supuesto. ¿cierto? Pero ¿cómo se logra la paz? Incluso hemos visto cómo a pesar de que hay millones de personas movilizándose pacíficamente en los 5 continentes, el Estado sionista de Israel sigue masacrando. El imperialismo, que es al final el que los gringos pues son los que mandan en este caso específico, sabemos pues que el Estado sionista de Israel es el perro de presa de los gringos, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo entender ese asunto de la movilización? ¿Sí? Porque sabemos que también hay movimientos revolucionarios, hay guerras revolucionarias, ¿no? Sobre ese tema es que es importante hablar, ¿no, compa José? Sí, el asunto de principios es que el imperialismo, mientras exista, es la guerra. Eso es idéntico. El imperialismo no puede existir sin las guerras. Las guerras de agresión, la guerra por repartirse las fuentes de materias primas, la fuerza de trabajo, en fin. El capitalismo ha sido siempre el sistema pues más violento, pero en su etapa de agonía se convirtió en una lacra y en una peste terrible para la humanidad. Llevamos 2 guerras mundiales que han costado millones de muertos y destrucción pues de países enteros, y están preparándose para una nueva carnicería mundial que indudablemente se prevé pues de que desatarse es una guerra atómica que dejaría convertido pues el planeta en una esfera. Es decir, el peligro de la extinción de la vida en el planeta es un hecho real, a pesar de que lo subestimen muchos, Sí. incluso revolucionarios. Y aún así, pues tampoco nuestra posición debe ser conciliar, conciliar con ellos. O sea, de ese modo no podríamos conseguir la Eso, paz, que es lo que nos dice eso. Ricardo. ¿Cómo hacemos entonces? Si queremos la paz, ¿qué hacemos? La experiencia ha demostrado que la única forma, la única manera de acabar con la guerra es acabar con el imperialismo. Y lo que demostró tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda Guerra Mundial es que los pueblos tienen que prepararse para la guerra, y que a la guerra reaccionaria, a la guerra imperialista, a la guerra de agresión hay que responder con la guerra revolucionaria. Esa fue la experiencia pues de la Primera Guerra Mundial, donde el proletariado logró arrebatarle una parte a los imperialistas, estableciendo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y en la Segunda Guerra Mundial queda el campo socialista con la derrota pues del fascismo, del peor engendro que ha ocasionado pues el imperialismo. Y en esa perspectiva, pues los comunistas, que siempre hemos dicho que la guerra no asusta a los pueblos del mundo, que las bombas atómicas no lo asustan, que incluso las armas ahorita, los drones y los robots que utilizan en la guerra tampoco asustan a los pueblos y al proletariado mundial, porque a la final el futuro es de los pueblos del mundo, es del proletariado y los pueblos del mundo que deben oponer a la guerra, y sigue siendo pues el principio, a la guerra reaccionaria, la guerra revolucionaria, y que la manera de impedir la guerra mundial es con la movilización revolucionaria del proletariado y los pueblos del mundo, es decir, de su acción común revolucionaria, incluida la insurrección, incluida la guerra popular, la lucha armada, para impedir la guerra, pero asimismo sabe que, como ha ocurrido en las dos, o sabemos como ha ocurrido en las 2 guerras anteriores, que si no se puede evitar la guerra imperialista con la lucha revolucionaria de los pueblos, es decir, con la revolución, si se desata la guerra misma desata la revolución, que es lo que ha ocurrido pues en las 2 guerras anteriores. Y a ese propósito, pues, que es un asunto clave en cómo enfrentar, no es el pacifismo porque sí, porque el imperialismo es guerra,
es que los comunistas se preparan en todas partes para la guerra popular y preparan a las masas para la guerra popular. Y un ejemplo pues de ese asunto ahorita tiene que ver con lo que está ocurriendo lejos, por allá en el sudeste asiático también, y tiene que ver con la guerra popular en la India. Tiene que ver con algo que está ocurriendo allí, y es una operación supremamente perversa que llaman la operación Kagar o Kagar en la India, y que ha surgido pues esta operación con el pretexto de poner fin a la guerra popular que dirige el Partido Comunista de la India Maoísta. El Estado indio en cabeza de Narendra Modi está llevando a cabo desde principios de este año un genocidio contra el pueblo adivasi. Es una tribu ancestral de una región de Danda Karanja en el distrito pues de Chhattisgarh en la India central, y básicamente el pretexto pues de esto, que es ese de acabar, de poner fin, Kajar significa operación el fin, operación Kajar, operación el fin, o desaparecer, que es acabar con la guerra popular, pero realmente el objetivo tiene que ver con entregarle los recursos naturales a grandes compañías imperialistas, especialmente las estadounidenses. Y en eso consiste pues esa operación, una operación reaccionaria, donde han sido movilizados miles de militares, paramilitares, policías y mercenarios de las Fuerzas Armadas del Estado indio, que se han desplegado en toda la India central para someter pues a las masas populares de allí. Esta operación, el fin o poner fin, está dirigida realmente contra los civiles y especialmente contra la tribu adivasi, contra activistas y con cualquiera que se atreva o que se resista o que alce la voz contra la opresión y la represión del Estado indio en todo el país. De hecho, han perseguido periodistas, defensores de derechos humanos y eso. Y por supuesto también está dirigida contra los dirigentes revolucionarios del Partido Comunista de la India Maoísta. Y es un hecho que la operación, igual que lo que sucede ahorita en Palestina, lo que hacen los sionistas en Palestina, en la India también se viola claramente y flagrantemente el derecho internacional humanitario, todas las normas de guerra y las protecciones especiales para los sectores vulnerables en las zonas pues donde se presenta el conflicto armado. Es decir, no es algo muy distinto a lo que está ocurriendo en Palestina. Bombardeos con drones, masacres, encarcelamientos masivos y asesinatos selectivos que han cobrado la vida de niños, de ancianos, de mujeres y hombres desarmados, que se niegan a abandonar sus territorios y además de eso, donde están construyendo su propio poder. En una declaración del 15 de junio pasado, el Partido Comunista de la India Maoísta dice: desde los últimos 6 meses, los ataques militares y genocidios de la operación Kajar contra el pueblo de la India, especialmente en la India central contra el pueblo indígena de la región de Danda Karanja, han sido severamente condenados y las voces se han levantado para el establecimiento de la paz en la región por los amantes de la democracia, las organizaciones y fuerzas progresistas, pro pueblo y revolucionarias, y están marchando hacia adelante de diversas formas. En América, Europa, Sudamérica, África y otros países de Asia exigen al Estado indio que se detenga inmediatamente la operación Kajar. Y recientemente, durante las reuniones del G7 en Italia, se organizó pues una manifestación de protesta contra la operación Kajar. Su fraternidad con el pueblo oprimido muestra el espíritu proletario internacional.
los compañeros de la India dan cuenta entonces de lo que están haciendo, de lo que se está haciendo a nivel internacional, y casualmente para el día de ayer, 1 de julio, se lanzó una campaña especial de acciones, una acción mundial, acciones mundiales el 1 de julio, una actividad que fue convocada por el Comité Internacional de Apoyo a la Guerra Popular en la India, como un día mundial de protesta contra la operación Kahar. Y Esa está dentro del marco del mes de solidaridad que planteó el Partido Comunista de Filipinas. en ese mismo sentido, justamente el Partido Comunista de Filipinas, también dirigido pues por los maoístas, anunció, cuando conoció pues la convocatoria al Día Mundial de Acciones el 1 de julio, se propuso realizar un mes de solidaridad con la resistencia del pueblo indio y contra la operación Kahar, y especialmente pues en solidaridad con el pueblo adivase de la región de Bastar. No, y también en contra del régimen de Marcos. Han dicho ellos que provee armamento a la India, que malgasta los recursos del pueblo filipino, denuncian ellos, y que pues también somete a la población ahí en su país, y en connivencia con Modi pues están llevando a cabo ese exterminio, entonces con los recursos de ellos pues. En ambos pueblos. Exacto. India provee armamento a Filipinas, a Marcos, y por eso los compañeros hablan de un mes, del 20 de junio al 20 de julio, un mes de solidaridad con la resistencia del pueblo de la India, pero también en relación con lo que está pasando en Filipinas, donde también se lleva a cabo una guerra popular. Encuentren este y todos los episodios de Vanguardia Obrera también en YouTube. Recuerden seguirnos en Spotify y en las principales plataformas de podcast para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com. Así están las cosas, entonces seguramente en el portal Revolución Obrera se va a dar cuenta de las acciones del 1 de julio, y para decir que aquí también a ese respecto, y que en Colombia se hace necesario solidarizarse no solo con la resistencia y el pueblo palestino, sino también con nuestros hermanos en la India, y desde la Asamblea Nacional Popular Independiente se enviar un mensaje de condena al régimen del genocida Narendra Modi, que no es distinto a Netanyahu, no es distinto al genocida Marcos, y no es distinto al genocida Putin, y no es distinto al genocida Kerensky, y no es distinto a los genocidas imperialistas yanquis, y de apoyo a la resistencia y a la revolución en la India, a la vez que debe sumarse indudablemente a las tareas que seguramente seguirán programando los compañeros tanto de la India, Filipinas y demás, sino el Comité Internacional de Apoyo a la Guerra Popular en la India, como las acciones mundiales de apoyo a la resistencia palestina. Ahora bien, ¿por qué la Asamblea Nacional Popular Independiente debe tener en cuenta la cuestión del internacionalismo en sus decisiones y qué debe hacer? Ya el compa Ricardo en la introducción decía que no puede ser ajena una Asamblea Nacional Popular en cualquier parte del mundo a lo que está pasando en el mundo. Pues a la final vivimos en un sistema mundial imperialista, y donde todos los imperialistas están preparándose para una nueva confrontación mundial por un nuevo reparto del mundo, y entonces no podemos ser ajenos a esto. Y por supuesto, compañeros, entonces no es posible que una asamblea
nacional popular sea indiferente a la agresión y a la matanza de los pueblos a manos de los imperialistas. No es posible que una Asamblea Nacional Popular guarde silencio frente a los preparativos de guerra imperialista, como tampoco es posible que silencie el servilismo de las clases dominantes colombianas frente a los peores terroristas del mundo, como son los imperialistas yanquis, que son quienes principalmente dominan este país, saquean los recursos de nuestro país y destruyen el medio ambiente, a la vez que tienen sus bases militares y andan aquí como Pedro por su casa. Es lo que hicieron pues recientemente con el buque George Washington, y aquí tienen sus bases militares, 7, y posiblemente la isla de Gorgona la conviertan en otra base militar yanqui. Y hay que pronunciarse frente a eso. Y las clases dominantes colombianas son lacayas, son serviles, e incluso hay que decirlo con toda claridad, el gobierno Petro no ha hecho nada a ese respecto, y la Asamblea tiene que pronunciarse frente a ese hecho. Entonces sí, compañeros, la Asamblea Nacional Popular Independiente debe y tiene que tomar partido por el proletariado y los pueblos del mundo, y debe filar contra todos los imperialistas, que son los enemigos de los trabajadores de todos los países. De ahí que ella tiene que pronunciarse sobre los preparativos de guerra, sobre la agresión a los pueblos, pero sobre todo debe decidir un plan de acciones internacionalistas para frenar o contribuir con la lucha revolucionaria aquí, a frenar los planes de todos los imperialistas, teniendo en cuenta, como decía la compañera Adela, que solo con el triunfo del socialismo y del proletariado internacional y los pueblos del mundo se pondrán fin a las guerras reaccionarias, a las guerras de agresión, a las guerras por el saqueo, a las guerras por los repartos, por un nuevo reparto del mundo. Y por eso toca reiterar nuestra invitación a participar y a vincularse en la preparación de la Asamblea Nacional Popular Independiente, que, como decía el compa Ricardo al principio, vamos a realizar en Cali el próximo 13 y 14 de julio. Así que los invitamos, compañeros, a sumarse a este asunto. Listo, compañeros, esa es la idea que nosotros queremos dejar en todos los que nos escuchan. Preparar esa asamblea para el próximo 13 y 14 de julio, participar, enterarnos, asistir a esas actividades que convoquen en estas acciones internacionalistas, apoyar decididamente lo que está pasando en la India, esa guerra popular que es el faro, es la muestra, es el camino que hay que tomar realmente para derrotar las guerras de agresión imperialista, y es así realmente nos lleve a un mundo, a ese mundo con el que todos soñamos, un mundo de paz entre los pueblos. Los dejamos entonces para que por favor compartan, escuchen el programa, lo compartan, va a quedar subido en YouTube, y a que lo sigan en el canal, se suscriban, le den me gusta y colaboren pues de esta manera para que tenga mucha difusión, y los esperamos entonces en una próxima emisión de su programa Vanguardia Obrera. Muchas gracias, compañeros, por su participación. Gracias, Ricardo, gracias, José. Nos encontramos en un próximo episodio de Vanguardia Obrera y estamos atentos a todas las convocatorias que desde las redes de Revolución Obrera publiquen. Gracias al equipo técnico y un abrazo a todos nuestros seguidores. Muchas gracias a los compañeros que nos siguen fielmente. Gracias a mis compañeros de mesa y gracias a nuestro equipo técnico. Bueno, y finalmente los invitamos a seguir las redes de la Asamblea Nacional Popular. La encuentran como Asamblea Nacional Popular Independiente en Instagram, Facebook y X. Allí pues van a estar enterados de todos los pormenores de la preparación y desarrollo de esta Asamblea Nacional Popular Independiente.